Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El experimento 88 Ohmio. El pasillo principal del laboratorio genético Sirax-9 estaba bañado en luces frías y blancas. Las paredes eran tan pulidas que devolvían el reflejo de cada criatura encerrada en los tubos de contención. El aire olía a desinfección, a metal estéril, a secretos. Allí no se curaban enfermedades. Allí no se salvaban vidas. Allí, se creaban armas vivas. En el centro del complejo, dentro de una cámara reforzada con campos cuánticos entrelazados, yacía la joya más peligrosa del proyecto, el espécimen 88 Ohmio. No tenía nombre. Solo un número. Porque ponerle un nombre a algo tan letal era arriesgarse a humanizarlo. Medía 3 metros. Su piel era negra como la noche sin estrellas. Su cráneo era alargado, sin ojos visibles, pero con un sentido de caza más agudo que cualquier sistema óptico conocido. Sus mandíbulas estaban diseñadas para perforar acero. Y su instinto no era simplemente matar. Era exterminar. El proyecto original pretendía convertirlo en un arma definitiva. Pero 88 Ohmio resultó incontrolable. Durante las pruebas, había despedazado a 3 entrenadores iónicos, perforado una pared de blindaje molecular y absorbido información genética de especies que ni siquiera conocía. Y luego, escapó. Una falla energética lo liberó de su cámara. Las sirenas no sonaron a tiempo. 4 pasillos quedaron cubiertos de sangre y fragmentos de armadura. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. En lugar de escapar del laboratorio, regresó. Regresó herido. Con una extremidad colgando. Dejando un rastro de líquido oscuro y espeso. Se arrastró hasta uno de los hangares interiores y colapsó. Las grabaciones captaron sus últimos movimientos. No buscaba salida, ni venganza. Buscaba un rincón oscuro. Para morir. Cuando el protocolo de emergencia se activó, el área fue sellada. Los soldados apuntaron con armas térmicas. Los drones médicos, con brazos temblorosos, se negaban a acercarse. Está vivo, pero débil. Dijo uno de los comandantes. Disparad. Es el momento perfecto para eliminarlo. Pero entonces, uno de los humanos asignados al laboratorio, un simple técnico de soporte biológico, cruzó la barrera. Sin autorización. Sin armamento. Solo con una pequeña caja de metal en sus manos. ¡Alto! ¿Qué estás haciendo?, gritó un supervisor. El humano no respondió. Se llamaba Joan. Y caminó sin temor hacia el depredador herido. La criatura levantó la cabeza lentamente. Sus fauces se abrieron. Un hilo viscoso cayó al suelo. Los sensores registraron una aceleración en su ritmo bioeléctrico. Estaba consciente y hambriento. Pero no atacó. Joan se detuvo a 1 metro de él, se agachó y abrió la caja. Era comida. Proteínas sintetizadas, mezcladas con nutrientes específicos para especies carnívoras extremas. Había sido diseñada por los xenobiólogos para alimentar de forma controlada a las criaturas en las primeras fases de crecimiento. Joan la colocó en el suelo y deslizó suavemente la bandeja hacia el monstruo. El silencio fue absoluto. La criatura olfateó. Acercó su mandíbula. Probó. Y comió. Los soldados apuntaban, paralizados. ¿Está comiendo? Imposible, eso no es un animal domesticable. Pero la grabación mostraba lo contrario. 88 Ohmio tragaba lentamente, sin mostrar agresión. No gruñía. No se tensaba. No intentaba matar al humano. Solo comía. Joan no dijo una sola palabra. Se quedó ahí, sentado, observando. Y antes de levantarse, extendió la mano. La criatura, tras unos segundos, inclinó la cabeza y la aceptó. Una garra enorme, una lengua retráctil cubierta de sangre seca, un cuerpo que horas antes había matado sin piedad, ahora se dejaba tocar como un animal herido que solo quería descanso. Horas más tarde, las grabaciones de seguridad se enviaron al Consejo Científico de Sirax-9. El debate fue inmediato. La escena era tan improbable que muchos la creyeron falsa. ¿Fue manipulado el archivo? ¿Acaso el humano liberó una feromona desconocida? ¿Hay una conexión psíquica inadvertida? Pero la conclusión fue unánime, no había señales de control mental. No había manipulación química. Lo que ocurrió fue real. Auténtico. Y lo peor. Fue espontáneo. Desde entonces,
El espécimen 88 Ohmio se negó a alimentarse si no era Joan quien le llevaba la comida. Atacaba si otros se acercaban. Rugía si lo encerraban. Pero ante ese humano en particular, se comportaba como una criatura dócil. Y así comenzó el rumor. Primero en susurros. Luego en reuniones científicas. Finalmente, en los canales internos del Consejo Galáctico. Un humano alimentó a un depredador con sus propias manos. Y ahora la criatura no lo ataca. Ahora, lo sigue. ¿Fue piedad? No. Fue algo peor. Ahora es su mascota. El que tocó a la bestia. El archivo fue revisado más de 7.000 veces en solo 2 ciclos. Cada segundo. Cada ángulo. Cada gesto del humano. No importaba cuántos análisis lo intentaran explicar, las computadoras del Consejo seguían arrojando la misma conclusión. Inexplicable. El espécimen 88 Ohmio no fue condicionado. No fue controlado. No fue sometido por fuerza, ni por ingeniería, ni por miedo. Simplemente, aceptó al humano. En la sala de observación principal de la estación Sidax-9, 3 representantes alienígenas debatían con una intensidad inusual. Uno era de la especie Brax, cráneo cóncavo, piel cristalina, pensamiento lógico absoluto. Otro, un Murdar, tentáculos cortos, temperatura cerebral de 3 grados centígrados, 0 empatía. El tercero, un Khazar, experto en psicología de depredadores. Los 3 miraban la grabación en silencio. Joan extendía la mano. El monstruo la olía. La aceptaba. Esto no es compasión, gruñó el Murdar. Es un error. Un desequilibrio químico. Debemos eliminar a ambos antes de que se extienda. ¿Y si no es un error? Preguntó el Brax, con voz metálica. ¿Qué insinúas? Que tal vez, no lo controló. Tal vez, lo entendió. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. El Khazar, cuya especie había sobrevivido guerras contra criaturas de mundos letales, se giró hacia ellos y habló por primera vez. Esa cosa ha matado más que una flota de combate. Y ahora, lo sigue como a un cachorro. Días después, el Consejo de Bioseguridad convocó una sesión de emergencia. Transmisiones encriptadas cruzaron sectores enteros. El video del humano alimentando al 88 Ohmio ya no era un simple archivo, era una alerta. Algunas voces pedían estudios más profundos. Otras, temían contagio emocional. Y otras, ya hablaban de eliminar al humano por precaución. Pero mientras los líderes debatían a puertas cerradas, el fenómeno crecía. En el módulo de contención, el monstruo se había negado a comer durante 28 horas. Se golpeaba contra las paredes, lanzaba rugidos que hacían vibrar la estructura entera, derramaba ácido sobre el suelo. Hasta que Joan entró. No lo calmó con gritos. No usó armas. No usó tecnología. Solo se sentó frente a él, como la primera vez. Y el depredador, se acostó a su lado. Las cámaras grabaron cómo el monstruo envolvía a Joan con sus patas delanteras, como si quisiera protegerlo. Los sensores térmicos captaron una caída drástica en los niveles de agresión. El corazón del humano se mantenía estable. Ninguna criatura galáctica conocida había mostrado esa respuesta ante un ser humano. Ninguna. Los rumores se esparcieron como infección psíquica. El humano no lo domesticó, el monstruo eligió seguirlo. Dicen que ahora duerme junto a su cápsula. Hay algo en los humanos, algo que no podemos medir. Un grupo de oficiales de seguridad intentó separar a Joan de la criatura por orden directa del Consejo. Lo consideraban una amenaza simbólica. Un gesto simple, para imponer autoridad. 3 soldados entraron en el módulo. La criatura alzó la cabeza. Uno de ellos apuntó al humano con un bastón de pulsos. «Vas a venir con nosotros. No es opcional». Joan no respondió. El monstruo, sí. En menos de un segundo, saltó. No mordió. No mató. Solo se interpuso. Y con una de sus garras, arrancó el bastón de las manos del soldado y lo arrojó contra la pared con una fuerza que lo dejó inconsciente. No hubo más ataques. Pero el mensaje fue claro. No toques al humano. Esa noche, en los canales cerrados de la inteligencia intergaláctica, comenzó a circular una nota confidencial. Posible nueva categoría de amenaza. Humanos con influencia emocional sobre depredadores genéticos. Recomendación, vigilancia extrema. Nivel de prioridad, máximo. Nota adicional.
Se desconoce el límite de esta capacidad. Mientras tanto, Joan no hablaba con nadie. Se negaba a dar entrevistas. Rechazaba explicaciones. Para él, no era un fenómeno. No era especial. Solo hacía lo que creía correcto. Está solo. Está herido. No tiene a nadie. Y tú sí. No. Entonces, ¿por qué lo haces? Joan miró a su interlocutor. Porque cuando yo estaba solo, nadie se quedó conmigo. Al día siguiente, la criatura no comió. Tampoco rugió. Solo arrastró su cuerpo hasta el cristal reforzado que lo separaba de Joan. Y esperó. En la reunión semanal del Consejo de Defensa Xenobiológica, un anciano de la especie Bular, con más de 1000 años de experiencia en diplomacia de guerra, dijo algo que puso nerviosos incluso a los más valientes. Nos preocupamos por lo que el humano le hizo al monstruo. Pero nadie se está preguntando, ¿qué le hizo el monstruo al humano? El vínculo imposible. Los días siguientes transcurrieron entre tensión contenida y vigilancia obsesiva. La estación Sirax-9 ya no era un centro de investigación, sino un epicentro de incertidumbre. Nadie sabía cómo llamar a lo que estaba ocurriendo. Los informes lo describían como anomalía emocional entre especies. Los medios lo llamaban la domesticación imposible. Pero entre los científicos, se había consolidado un nombre no oficial. El vínculo. Joan era el único autorizado para entrar en la cámara de 88 ohmio. Nadie más. Ni médicos. Ni biólogos. Ni comandantes. Cualquier intento de intervención era recibido con gruñidos, zarpazos al aire, o estallidos de energía ácida contra los cristales. Pero si Joan estaba presente, el depredador no solo se calmaba. Ronroneaba. Sí, ronroneaba. Una vibración gutural baja, casi imperceptible, que se intensificaba cuando el humano lo acariciaba sobre el cuello. Al principio, los observadores creyeron que era un patrón de amenaza. Pero las ondas emitidas no contenían frecuencia hostil. Eran equivalentes al comportamiento de un cachorro satisfecho. Y entonces llegó el día en que la criatura hizo algo más. Le trajo un regalo. Un dron dañado apareció frente a la cámara de contención. Había sido arrancado del techo, desactivado, y cuidadosamente colocado ante la puerta de acceso. Los sensores identificaron un rastro claro. 88 ohmio lo había capturado y ofrecido como tributo. Una forma primitiva, ancestral, instintiva, de demostrar afecto. Los psicólogos alienígenas no podían explicarlo. Los ingenieros biogenéticos entraron en pánico. Los militares exigieron respuestas. Pero los análisis seguían confirmando lo que nadie quería creer. El espécimen 88 ohmio ha redefinido su percepción de presa y predador. Joan ya no es alimento. Es manada. Es vínculo. Es prioridad biológica. En los niveles más altos del Consejo Galáctico, la noticia ya no se ocultaba. Se discutía en voz baja. Con miedo. Con incomodidad. Algunos sugerían erradicar a ambos. Otros, estudiarlos por separado. Pero un grupo minoritario, compuesto por científicos de mundos fronterizos, propuso algo distinto. Tal vez no debamos temer al vínculo. Tal vez, debamos aprender de él. Las risas y burlas no se hicieron esperar. ¿Aprender de un humano que acaricia a una máquina de matar? Exactamente eso. Joan nunca pidió explicaciones. No hablaba mucho. No respondía a entrevistas. Solo pasaba horas junto a la criatura, sentado en el suelo metálico, murmurando palabras suaves, contándole historias que nadie más entendía. Y el monstruo lo escuchaba. Sus sentidos ultragudos eran capaces de detectar mentiras, miedo, tensión. Pero con Joan, solo percibía verdad. El humano no quería manipularlo. No quería usarlo. No quería vencerlo. Solo, acompañarlo. Un día, durante la limpieza del módulo, una herramienta cayó accidentalmente cerca del cuerpo de Joan. El sonido fue agudo, seco, cortante. La criatura se levantó en milésimas de segundo y rugió como si la estación entera hubiera sido atacada. 3 compuertas de seguridad fallaron por la intensidad del estallido sónico. Un sistema de defensa interna se activó. Y sin embargo, no atacó. No destruyó. No mató. Simplemente se interpuso entre Joan y el resto del mundo. Como si su única orden interna fuera una. Nada lo toca. Nada lo hiere. Nada lo asusta. Las razas más antiguas empezaron a preocuparse.
Si un humano puede despertar este tipo de lealtad en un arma viviente, ¿qué pasará si otros lo imitan? ¿Y si no es Joan el especial? ¿Y si esto está en todos ellos? En los archivos privados de seguridad de Sirax-9, se comenzó a registrar una nueva categoría de fenómeno. Nombre: interacción Joan. Clasificación: riesgo emocional cruzado. Posible consecuencia: pérdida de control universal sobre entidades depredadoras. Y sin embargo, para Joan, todo era mucho más simple. Una noche, cuando le preguntaron por qué seguía cuidando la criatura, respondió sin dudar: porque nadie nace monstruo. Algunos solo están heridos, y aprenden a atacar para que no los ataquen primero. Pero si alguien les demuestra otra forma, a veces, se convierten en algo más. Desde entonces, en los corredores del consejo, una frase empezó a repetirse entre murmullos. Asterisco asterisco, el monstruo no cambió al humano. El humano cambió al monstruo. Y eso, cambia todo lo que creíamos saber sobre el poder. Asterisco asterisco. El motín de los observadores. Los monitores del Observatorio Central de Sirax-9 parpadeaban sin descanso. Cada movimiento de 88 ohmio era seguido por 28 ojos, 6 inteligencias artificiales y un protocolo automático de disuasión. Pero nada ocurría. El depredador más letal jamás creado, dormía, acurrucado cerca del vidrio que lo separaba de su humano. Joan, por su parte, leía un libro viejo, en voz baja. No había cámaras dentro de su módulo personal, pero los micrófonos captaban todo. Y entonces, el lobo bajó la cabeza, y dejó que la niña lo acariciara. No porque fuera manso, sino porque quería pertenecer. Aquellas palabras circularon más rápido que cualquier informe científico. No entre políticos, no entre soldados, sino entre los observadores. Una red invisible, formada por miembros de diferentes especies, razas y rangos, encargados de mantener el equilibrio, de vigilar a los que vigilan. Y ahora, todos estaban de acuerdo en algo. Ese vínculo tiene que romperse, antes de que otros intenten replicarlo. La propuesta no fue oficial, ni registrada, ni escrita, solo flotó en el aire, y alguien la ejecutó. A las 3:14, un corte de energía desactivó temporalmente la barrera de acceso al módulo de Joan. Al mismo tiempo, una compuerta lateral liberó un gas tranquilizante dentro del recinto de 88 ohmio. No se activaron alarmas. No hubo advertencias. Todo parecía un accidente. Pero no lo era. 5 figuras encapuchadas entraron en el módulo de Joan. No hablaban. No temblaban. No dudaban. Cada uno llevaba una aguja de nanoveneno. Una sola inyección. Y el humano moriría sin dejar rastro. Sin señales. Sin escándalo. Pero al dar el primer paso, lo oyeron. Un rugido. No como los anteriores. Este era diferente. No era territorial. No era de advertencia. Era de furia. Pura. Absoluta. Furia por pérdida. El gas no había sido suficiente. El monstruo despertó. Las cámaras térmicas registraron una aceleración instantánea en su temperatura corporal. Las compuertas se rompieron desde dentro. El metal, reforzado con polímeros de contención, se dobló como papel. 88 ohmio cruzó 3 pasillos en menos de 7 segundos. Saltó sobre el primer atacante sin emitir sonido. No lo mató. Lo destrozó. Los otros 4 intentaron correr. Uno activó una cápsula de escape. No llegó a entrar. El monstruo lo alcanzó y lo arrojó contra la pared con tal fuerza que las luces parpadearon en toda la estación. Joan se despertó entre gritos. Tosió. Se puso de pie tambaleando. Vio a la criatura frente a él. Sangre en el suelo. Garras temblando. Pero sus ojos invisibles, fijos en él. El monstruo se acercó. Joan no retrocedió. Y entonces, la bestia se arrodilló. Como un perro esperando consuelo. Joan lo acarició. Y la criatura, aún manchada de sangre, se tumbó a su lado. Minutos después, la estación entera estaba en alerta máxima. Los oficiales querían activar el protocolo de eliminación. Pero fue demasiado tarde. Los datos ya se habían filtrado. Una grabación. Solo 10 segundos. Tomada desde una cámara de seguridad de pasillo. Un humano, temblando por el gas. Acariciando la cabeza de un depredador ensangrentado.
mientras éste se enrosca a su alrededor como un cachorro protector. La imagen se volvió viral en todos los sectores. Y con ella, una frase empezó a circular en millones de bocas. No es Mercy. Ahora es una mascota. El Consejo Galáctico exigió explicaciones. Pero lo único que recibieron fue un informe técnico con una conclusión escalofriante. ***, el espécimen 88 Homio ha reescrito sus prioridades biológicas. Ha definido al humano como eje emocional. Eliminar a Joan podría desatar una reacción equivalente a un arma de destrucción planetaria. ***. Mientras tanto, en una sala de descanso olvidada, Joan reposaba. Tenía una venda en la muñeca. Su respiración era lenta. A su lado, 88 Homio no se movía. Solo lo observaba. Vigilante. Silencioso. Protegiendo no a su amo, sino a su razón de existir. La criatura que eligió ser mascota. Las cámaras del módulo de contención seguían transmitiendo en silencio. 88 Homio ya no se comportaba como una criatura salvaje. No rugía. No atacaba. No destrozaba. Solo esperaba. A Joan. Siempre a él. Sus movimientos se limitaban a seguirlo con la cabeza, acompañarlo con pasos lentos, y acostarse justo detrás de él, como si su mera presencia bastara para mantener el mundo en equilibrio. Los científicos ya no sabían cómo clasificar al espécimen. Las bases de datos se contradecían. No era un arma. No era un depredador. No era un experimento fallido. Ahora, era algo nuevo. Una entidad con voluntad. Con elección. Con lealtad. Y eso era lo más aterrador. Porque no fue condicionado. No fue entrenado. Eligió por sí mismo. La decisión del Consejo fue clara. Debemos probar si su vínculo responde solo al humano. ¿Qué propones? Simular una amenaza. ¿Y si se descontrola? Entonces sabremos hasta dónde llega su lealtad. El protocolo se activó 3 días después. Una nave automatizada descendió sobre Sirax-9. No traía tripulación, pero sí armas no letales, diseñadas para atacar el módulo de Joan con descargas sónicas. Desde la distancia, los altos mandos observaron. Y cuando el primer estallido golpeó la zona, todo cambió. 88 Homio no emitió sonido. Pero sus ojos, invisibles para casi todos, se abrieron. Su cuerpo se tensó. Sus músculos se contrajeron. Su temperatura se duplicó. Y luego, desapareció. Los sensores tardaron 0,3 segundos en detectarlo. Ya estaba sobre la nave. En una escena que más tarde sería reproducida en cada rincón de la galaxia, la criatura desmontó la nave pieza por pieza. No con rabia. No con locura. Con precisión. Como si supiera exactamente qué destruir, sin causar víctimas. Como si comprendiera que su objetivo no era vengarse, sino advertir. La nave se desintegró sobre la superficie de la estación. Sus restos formaron una figura extraña en el suelo metálico. Desde arriba, los drones lo vieron con claridad. Un círculo. Y dentro de él, una figura humana. Protegida. Rodeada. Resguardada. Un mensaje. Una declaración. Él es mío. Y quien lo toque, lo sabrá. El consejo se reunió de urgencia. Esto es insostenible. Ya no podemos controlar a la criatura. Es peor. Ya no queremos matarla. Ahora tememos que sufra. ¿Sufra? Sí. Porque si ese humano desaparece, el monstruo ya no querrá destruirnos. Querrá morir. Esa idea se expandió como veneno silencioso. ¿Qué ocurre cuando una fuerza imparable elige rendirse, solo ante una persona? ¿Qué ocurre cuando una criatura nacida para matar, encuentra un motivo para no hacerlo? Y más aún, ¿qué ocurre si ese motivo desaparece? Mientras tanto, Joan seguía en la estación, ignorando debates, ajeno a conspiraciones, solo dedicándose a su rutina, llevar comida, limpiar las garras, revisar las heridas antiguas, contarle historias de la tierra, susurrarle que no estaba solo. Una noche, mientras Joan dormía, la criatura se acercó sigilosamente a la compuerta. No gruñó, no rascó, solo se tumbó ahí. Horas después, el equipo de vigilancia descubrió algo. Un dibujo, hecho con las garras del depredador sobre el cristal empañado. Era un símbolo terrano. Una figura simple. Un círculo, con 2 puntos y una curva.
Una cara sonriente. El analista que revisó la imagen dejó caer su pad de datos. Porque lo comprendió al instante. La criatura no solo protegía a Joan. Lo amaba. Y esa verdad desató una ola de reacciones. Miles de especies empezaron a enviar preguntas. ¿Qué son los humanos realmente? ¿Cómo pueden cambiar incluso a los peores monstruos? ¿Qué tipo de poder no hemos entendido aún? Mientras los líderes discutían, el pueblo comenzaba a decidir. Porque por primera vez en siglos, el miedo no era hacia una criatura, sino hacia la posibilidad de que los humanos pudieran enseñarle algo. Algo que la galaxia había olvidado. No todo lo salvaje quiere matar. A veces, solo está esperando que alguien lo trate con ternura. Advertencia, no toques al humano, está domesticado por un monstruo. El mensaje no fue enviado. No fue redactado. No fue aprobado por ningún consejo. Simplemente apareció. En miles de pantallas. En todos los idiomas conocidos. En todos los sistemas, civiles y militares, científicos y comerciales. Una sola frase. No toques al humano. Está domesticado por un monstruo. Al principio, se pensó que era una amenaza. Pero cuando comenzaron a analizar la fuente, descubrieron algo más perturbador. No provenía de la Tierra. Ni de la estación Sirax-9. Ni de un transmisor físico. Provenía del propio 88 Ohmio. La criatura había aprendido a emitir pulsos neuronales que las redes galácticas interpretaban como señales. Y en menos de 3 segundos, su advertencia fue comprendida por millones. El Consejo Galáctico entró en pánico. ¿Puede comunicarse? ¿Está manipulando los canales? ¿Y si empieza a hablar por los humanos? No. Es peor. Habla por sí mismo. En la estación, Joan recibió la noticia con la misma calma de siempre. ¿Él lo dijo? La comandante asintió. No con palabras. Pero sí. Entonces ya no es solo un depredador. ¿Qué es ahora? Joan miró a la criatura, que lo observaba desde la otra habitación. Es lo que todos quisimos ser alguna vez. Alguien capaz de matar a todo el mundo. Pero que elige no hacerlo. Por amor. El informe final se redactó en los niveles más altos de seguridad. Clasificación del espécimen 88 Ohmio. *** entidad consciente, emocionalmente vinculada. Prioridad absoluta. Protección del humano identificado como Joan. Riesgo de extinción galáctica si el vínculo es roto de forma forzada. Recomendación, no intervenir. No provocar. No amenazar. Estado oficial. Mascota hiperletal de humano. Inofensiva, mientras el humano esté bien. ***. Las consecuencias fueron inmediatas. Se suspendieron todos los experimentos con depredadores. Se prohibieron las investigaciones que implicaran contacto directo con humanos. Y se promulgó una nueva ley interestelar. ***. Prohibido aislar, interrogar o atacar a un humano sin evaluación emocional previa. En caso de duda, retroceda. ***. En la frontera exterior de la galaxia, una patrulla interceptó una nave terrana. Hubo un error de identificación. 2 soldados abordaron el vehículo por la fuerza. Dentro había un humano. Dormía. Y a su lado, una criatura. Deforme. Enorme. Silenciosa. Cuando los soldados lo despertaron, él no gritó. Solo abrió los ojos. La criatura gruñó. Los soldados retrocedieron. Recordaron el protocolo. Y al salir, dejaron una marca en la puerta del humano. Un símbolo universal. Un círculo con una garra cruzada. No molestar. Humano protegido por entidad no negociable. En los foros clandestinos, el miedo cambió de forma. Antes era ¿qué harán los humanos si se enfadan? Ahora era ¿qué hará lo que los ama si les hacen daño? Tiempo después, Joan fue liberado de la estación. Eligió volver a la Tierra. No pidió escolta. No pidió dinero. No pidió reconocimiento. Solo una cápsula. Y permiso para llevar a su amigo. El día del despegue, cientos de especies miraron en silencio como la criatura abordaba con él. No enjaulada. No atada. No sedada. Libre. Caminando al lado del humano. Con la cabeza baja. Y el corazón lleno. En la Tierra, los niños vieron la transmisión y preguntaron. ¿Qué es eso? ¿Una mascota? ¿Y no da miedo? A veces sí.
Pero es como un perro viejo que alguna vez fue lobo. Ya no necesita morder para que lo respeten. En una placa metálica del hangar principal de Sirax-9, alguien grabó una última advertencia. Nadie supo quién. Pero ningún soldado se atrevió a borrarla. No fue un experimento. No fue magia. Fue humano. Y lo abrazó hasta que dejó de tener miedo. Fin de la historia.